En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. A los mandos técnicos D'Artagnan, Víctor Palmeiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Es verdad, es que pareces un mosquetero hoy. Es del Rayo, que lo sepáis. Bueno, Víctor Palmeiro, ahí está, y nosotras arrancamos ya. Esta temporada están surgiendo muchas alianzas aquí en Femenino Singular, cosa que a mí me parece fantástico y maravilloso, y una de ellas es la que acompaña a esta sintonía que ya suena de fondo y que espero que os familiaricéis con ella, porque es la sintonía que ha acompañado durante mucho tiempo a Samantha Chocrón, una periodista en zapatillas, con la cual coincidí, curiosamente, en un programa de Yanela Clavo, de mi compañera Yanela Clavo, que se llama Cuídate, y que llevan tropecientas temporadas aquí en Radio Marca, y surgió el amor, la amistad, la complicidad, como lo queráis llamar, me da igual. El caso es que Samantha y yo conectamos muy bien, y de esa conexión y de algunas charlas que hemos tenido desde entonces, que fue por el mes de mayo, junio, ¿verdad? Pues ha surgido esta sección que se llama, como su alter ego, una periodista de zapatillas, Samantha Chocrón. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Qué linda presentación. Bueno, sí, la he estado ensayando durante todo el día, que como sí, llevo aquí desde por la mañana y las horas que son ya, pues me ha dado tiempo a prepararla y a ensayarla bien, así que me ha quedado chuli. Te creo un montón, no sabes cómo te creo. El mundo de la periodista, madre y autónoma. Bueno, tú no eres madre, pero... Tía. Sí, pero eres tía. Ya sabes, a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos, así que estamos completas. Total. El caso es que surgieron de las múltiples conversaciones que hemos tenido. Sí. Estuviste por aquí a principio de temporada presentándonos también que fue en mayo. Sí, o a final de la temporada pasada, al principio de esta. No, que tuve varias, pero es verdad, sí. Contigo coincidí antes de verano. Sí, y después viniste a contarme algunas actividades que había dedicadas para mujer, y de ahí dije yo, hagámoslo todos los meses. Esta chica loca la quiero acá en el programa, ¿no es cierto? Hagámoslo todos los meses. Mujeres y deporte. Eso es, mujeres, deporte y actividades que tengan que ver con la mujer y con el deporte. Y de ahí surgieron varios nombres, entre ellos el de nuestra invitada de hoy. Especial. Adelante, procede. Ella ha sido colaboradora en el programa de radio que yo tenía, que se llamaba Una periodista en zapatillas. De hecho, nos conocimos nosotras en eventos deportivos por trabajar las dos en este mundillo. Y estuvo desde la primera temporada ahí al pie de la letra, y creo que hoy se merecía una entrevista a fondo porque es una mujer todoterreno y ya van a entender por qué. Presento a Ana Samuelson. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bien. A las dos y a los y las oyentes. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, porque Tienes esto razón. También se emite en podcast, así que la radio ha evolucionado igual que nosotras. ¿Sabes lo que pasó? Que tenía el chip de cuando le saludaba, como yo lo hacía de noche el programa. Perdón, hola, Ana Samuelson. Muy buenas tardes. Tardes, noche, mañana, nos da igual. Claro, no hay que decirlo, Ana, déjame meter la pata. ¿Dónde se decía eso, chicas? Se decía en el show de Truman, ¿no?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por si no nos vemos luego, ¿no? Decía, Igual, así lo vamos a hacer aquí también. Me encanta. Vamos, Víctor, vamos a buscar ese audio del show de Truman. No, ahora no hace falta que lo hagas, Pobre, ahora no. Pero en algún momento y lo meteremos en esta sección, así porque ciertamente, chicas, yo estaba deseando que empezara el programa porque sabía que iba a ser un momento divertido, relajado y con amigas, ¿no? En este caso, con amigas que disfrutan con la misma pasión que yo, en este caso del deporte, pero es que lo tuyo es el infierno. Pará, lo tuyo es tampoco el infierno, tanto. es el infierno, pero lo sé que es desde hace mucho tiempo, porque de lo que vamos a hablar hoy, Samantha, que es de avernotrail.com. Claro, ella es la editora de la página web avernotrail.com, tenés razón. Procede de más atrás, viene de más atrás, o sea, el infierno en tu vida está de antes, Ana, que lo sé yo. Sí, bueno, me gustaba un poco, ¿no? La analogía de cómo sonaba, ¿no? El averno no deja de ser el infierno, ¿no? Y yo creo que en general los deportes tienen esa parte, ¿no? Tienen esa parte de sufrimiento de alguna manera, ¿no? De cuando estás entrenando, cuando estás preparando, siempre hay una parte, ¿no? De ir más lejos y te exige un poco de sufrimiento y un esfuerzo. Y luego esa parte de, pues eso, de cuando consigues el objetivo que te has marcado, cuando consigues cruzar una meta. Y entonces me gustaba esa analogía del averno, del infierno y del lado femenino del infierno. Dale, Víctor, esto es una maravilla. O sea, de verdad, cuando he dicho, de verdad... Por si no nos vemos luego... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que es maravilloso, de Qué verdad, gusto. que da gusto trabajar con gente, como lo digo siempre en todos los programas, que ningún programa sin un técnico sería posible, Totalmente. pero es que los míos son lo más. ¡Qué suerte! Así que sí, además yo que es con los que más trabajo, porque en redacción no te creas tú que me junto mucho con la gente, me junto con los ¿Eso del... es antisocial? No, sí. Un runner no es antisocial. Algo sí, no te creas, durante mucho tiempo, porque además me ha gustado esa parte de sufrimiento también, de voy a hacer esto que no lo hace nadie. Y también, fíjate, yo quería preguntártelo por ahí, porque yo que soy madre, muchas veces les decía a mis hijos, ahí os quedáis, ahí está la cena, que yo voy a salir a entrenar. Y me piraba en plan de dejadme en paz. Y claro, te sientes como una bruja, como un diablo, porque estás renegando de tus hijos, tus vástagos, sangre de tu sangre, para que te dejen en paz y que puedas salir a correr y a sudar todo el estrés. Creo que sabemos que no es así. No, es la culpa que tenemos las mujeres, pero no es así. No, eso lo tenemos que discutir, pero no sé si también lo del averno iba por ahí, Ana, pensando en todas las que somos madres y que vivimos un infierno. No tanto, sí que iba un poco por eso, ¿no? Por la parte un poco de, pues eso, del esfuerzo de la práctica deportiva en este caso, y luego sí que es verdad que hay una parte que es lo que nos cuesta a las mujeres, ¿no? Que el otro día lo comentabais en el programa con Samantha, que las mujeres siempre nos ponemos en último lugar, es decir, siempre tenemos un montón de prioridades, que es la familia, que es el trabajo, que son otras cosas, y nunca ponemos el foco en nosotras, ¿no? Entonces, pues también un poco era eso, ¿no? Intentar por ahí, pues animarnos un poco a salir y a hacer deporte. En mi caso, es verdad. No es ser egoísta, es lo que recalcábamos nosotras, y creo que también con Ana lo hablábamos muchas veces. Que no es ser egoísta por ponernos quizás en prioridad, no en el último eslabón como sucede actualmente. Claro, es que yo creo que ese es el problema, ¿no? Que sí que además hay una edad, ¿no? Yo creo que sí que hay chavalas jóvenes que sí que hacen deporte. Luego es verdad que nosotras desaparecemos un poco de la parte deportiva porque nos enfocamos más en la familia y demás, pero sí que es verdad que luego, por ejemplo, a partir de los 40, 45, yo creo que quizás porque ya los niños son mayores, porque ya vas colocando un poco las prioridades en tu vida, sí que de alguna manera se vuelve a retomar un poco el deporte y volvemos otra vez a la vida social, a salir y yo creo que es eso, ¿no? Que de alguna manera te vas quitando todas esas cargas que tienes y recuperas esos espacios que son para ti, ¿no? Que no hacen dejar atrás el resto de prioridades, pero sí de alguna manera recolocarlas y empezar a darte un poco de importancia a ti y a dedicarte tiempo a ti como mujer. No es tanto dejar las cargas atrás, sino que a lo mejor dices, bueno, es que tengo la necesidad de tener estos minutos en los que yo soy Natalia y no soy la madre, la esposa o la compañera de trabajo de tal. O
soy Natalia con mis zapatillas, mi asfalto por delante, en tu caso, Montañas. las montañas, que ahora hablaremos de eso, porque ha habido un ascenso y una emergencia importante en la última década, lo sé por estudios que han hecho pues plataformas como Strava y otros, los de Sunto y un montón de gente que se ponen a hacer estudios en cuanto a la participación de la mujer en determinadas pruebas que son más exigentes físicamente, y resulta que en las pruebas de montaña, en el trail, ha habido una emergencia brutalísima de las mujeres que además han conseguido unos resultados en muy poco tiempo y muchas de ellas sobrepasando los 40. No sé qué tienes que decir acerca de eso, Ana. Sí que es verdad que el porcentaje de mujeres ha crecido bastante, sobre todo en pruebas cortas. En pruebas cortas sí que es verdad que hay muchísimas mujeres. En pruebas largas el porcentaje sigue siendo muy pequeñito, pero sí que es verdad que las que entran en la ultradistancia son mujeres que están consiguiendo grandes puestos. De hecho, yo creo que este año quizás el fenómeno, sin lugar a dudas, ha sido Courtney Dauwalter, la americana, que ganó por segundo año en UTMB, pero es que además este año ha ganado las 3 carreras más importantes, ¿no? Que son Western, otra americana y UTMB, ¿no? Que no lo había conseguido nadie, ningún hombre ni nada, ¿no? Entonces, la triple corona, ¿no? Que la triple corona, efectivamente. Entonces, sí que es verdad que en la ultradistancia siguen siendo muy poquitas, porque es verdad que el porcentaje sigue siendo muy, muy pequeño, pero es verdad que las que están son muy, muy, muy buenas. Y sí que es verdad que en ultradistancia siempre se ha dicho, no que seamos mejores que los hombres, ¿no? Pero sí que quizás tenemos una capacidad mayor de sufrimiento y hay muchos estudios que sí que demuestran, y de hecho hay muchas carreras ya que digamos la clasificación general las ganan mujeres, pero sí que es donde quizás se igualan más, donde las mujeres y los hombres están más igualados, precisamente por eso, ¿no? Porque las largas distancias, no sé si por la formología nuestra o por lo que sea, pero tenemos una capacidad, digamos, de sufrimiento muchísimo mayor. Entonces somos menos, pero las que estamos... Esto lo hemos hablado en algunas ocasiones y Samantha, de hecho, lo hemos comentado y es por eso por lo que también hemos introducido una sección de salud en la que hablamos también aquí en Femenino Singular de esa parte más fisiológica, esa parte más morfológica y esa parte que tiene que ver más con nuestra capacidad física a la hora de afrontar determinadas pruebas, y es que ha habido mucho debate, pero no hay prácticamente literatura sobre ello. La comunidad médica está empezando a estudiar ahora de manera específica con las mujeres. De hecho, pues la semana que viene vamos a tener aquí a un doctor en las ciencias de la actividad física y el deporte y en fisioterapia, que nos va a explicar algunas cosas acerca de ello, y que se están haciendo innumerables pruebas en las universidades precisamente porque no existen, Ana. Entonces, claro, es sorprendente que hayan estos resultados y dicen, ¿y esto por qué es? Y lo cierto es que en estos estudios que también hacen estas plataformas de resultados y de comunidades deportivas, se han dado cuenta de que, por ejemplo, en el maratón de Londres las mujeres llegaban con muchísima mejor estado físico. Sí, con su pulso más controlado. Sí, lo diré, el cardíaco, su pulso, la frecuencia cardíaca mucho mejor que los hombres, porque los hombres salen a saco desde el principio y llegan reventados y tienen pájaras, y las mujeres vamos economizando más, tenemos mucha más constancia. Seguramente porque dices, bueno, si total no voy a ganar, o sea, no voy a llegar antes que él. Y resulta que al final el resultado es mucho mejor. Esto es maravilloso y esto es muy bueno, y esto además hace que las mujeres se animen a practicar determinados deportes como es el trail. Es verdad que lo que cuentas de la ultradistancia y todo eso da más miedo. Iba a decir otra cosa. Da más miedo, está mejor. Yo no sé lo que puedo decir, lo que no, entonces da más miedo. En principio, como el horario yo creo que nos lo permite, pero da más miedo, está bien, me gusta. Y es por eso por lo que yo creo que notrail.com ha crecido de esta manera, sobre todo porque también has generado unas alianzas con algunas otras mujeres que ya han demostrado que eso se puede hacer independientemente que seas madre, que tengas tortícolis 5 trabajos o un menisco roto. Mayor, entre comillas, ¿no? Claro. Sí, y luego sí que es verdad que siempre se habla, ¿no? Yo creo que el hecho de visibilizar para mí es prioritario, no vamos a entrar en debates más allá de eso, pero sí que es verdad que si tú no ves a mujeres haciendo otros deportes y haciendo otras actividades, es mucho más complicado que tú quieras hacer eso. Y sí que es verdad que el hecho... No es por seguir poniendo el foco en Courtney, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de que este año en UTMB, que quizás sea la carrera referencia dentro del mundo del trail,
sea, el foco para todos los medios internacionales que estaban allí era Courtney. O sea, da igual que estuviesen otros corredores, el foco era Courtney y todo el mundo quería ver si ella correr era a capaz Courtney. de hacer Entonces, las tres. o sea, yo creo que eso es muy importante porque ahora ya hay niñas que la pueden ver como referente, ¿no? Que yo creo que pues gente a lo mejor de nuestra edad quizás no tenía esos referentes, ¿no? Y decías, pues es verdad que... Ahí tengo una duda. ¿Será que ahora también se sabe que el estado físico de la mujer quizás es mejor o llega mejor a la meta de cualquier deporte que el del hombre? Porque como hay más, es una cadena, ¿no? Como hay más visibilidad del deporte en la mujer, se estudia más, o sea, se empieza a estudiar y ahora empieza a haber resultados. ¿Será por eso que antiguamente, como decías, no había nada, no teníamos estadística, no hay libros, no hay estudios? Empezó hace relativamente en los últimos 10, 15 años a saber si algo es bueno para la mujer, o sea, cómo termina el cuerpo de la mujer y cómo termina el cuerpo del hombre. No es que es mejor o que es peor. No, es que no hay que olvidar que no hace muchas décadas a las mujeres ni siquiera se les permitía correr una maratón. También, claro, efectivamente. Que ahí También. tenemos la historia Pero de yo Catherine te digo, Switzer. por ejemplo, yo llevo 13 años en España y llevo 11 trabajando en el mundo de la mujer y te puedo asegurar, en mujer y deporte, te lo puedo asegurar que lo que es en el mundo del running, hace 11 años atrás no era como es ahora. Claro. No había nada. Nada, de hecho por eso muchas mujeres que corrían crearon una comunidad a través de Twitter por poner un hashtag y quedar a correr en el retiro, crearon un libro de cómo empezar a correr desde la zapatilla hasta la camiseta y el sostén, ¿no? Porque para las mujeres es súper importante, o sea, no había nada y eso no te hablo de tanto tiempo atrás. Un saludo, Cristina Mitre, que estamos aquí. No, claro, es que sí, bueno, sí, pero y sabemos... Mujeres que corren nació así, ¿no? Sabemos de Efectivamente. que cuando hablamos Nati, a todas Bobby- sabemos de qué estamos hablando, porque ella sí que es un referente también para todas las corredoras y ciertamente es importante que se comunique, que por eso estamos aquí también las tres hoy. Nos pasó cuando vine a contar sobre el evento del surf, Katia Martínez, que es una profesora de surf y de snow, ella empezó a hacer eventos deportivos dedicados a la mujer, tanto en la nieve como en el mar, porque cuando ella empezó a surfear no había nada. Nada de referencia y no se animaban las mujeres porque lo que decía Ana antes, ¿no? Al no ver a otra mujer no te animas a probar Yo ese sé que, deporte. fíjate, a nivel competición sí que tenemos un referente brutalísimo como que era el Castellet, por ejemplo, en el snowboard, y en el surf tenemos a Garachi Sánchez y tenemos un montón de surfistas. Bueno, pero no son visibles. Hace Claro. unas semanas entrevisté a Lasne Aurrecoechea, que ha sido campeona de Europa de pádel surf y también subcampeona del mundo un mes antes. Nadie sabe quién es Alasne, Si a ti, a tú- no ser que te guste Claro. el rap y sepas que su novio es Arcano. Sí, Si pero no, si tampoco. tú buscas es que... en Google no encuentras No. tan fácil a No, eso, pero es que vamos. esto me pasaba también con Almudena Cid cuando salía con el presentador de televisión, que no recuerdo su nombre, y todo el mundo me decía, es la mujer del presentador. Ya, y yo decía, no, no, es al esa no revés. era claro. Es al revés. Él es el esposo, ya La se han pareja separado. de... Claro, esto ocurre y Bueno, claro, a mí porque me lo parecía que tenemos Almudena Cid inculcado. olímpica Sí, claro. era más importante que un presentador de televisión, evidentemente. Pero es verdad que no hemos dado ese paso todavía. Ya lo daremos. Sí, estamos porque en ello. si no antes no había nada de visibilidad del deporte en la mujer, no lo había hace 10, 12 años atrás. Ya lo empieza a ver. Pues daremos ese paso también, Hombre. de que no van a decir es la mujer de, sino es Pepita O sea, Menguita, y para con mí, nombre por y ejemplo, apellido. hay un ejemplo claro este verano, salvando las polémicas, que es el fútbol femenino. Sí. O sea, el fútbol Exacto. femenino Mira en lo que 2 pasó. años, en 2 años, de pronto, portada de todos los periódicos, abriendo telediarios, eso hace 3 años era absolutamente impensable. Sí, no más había allá nada. del caso aparte que sucedió, ¿no? Sí. Por ejemplo, Sí. en el Mundial Femenino. Sí, pero Quitando eso, fuera de eso, te quiero decir, Ese o sea, partido la lo vio. repercusión, y se estaban emitiendo partidos en televisión, en abierto, o sea, para mí el ejemplo del fútbol, vale, que no es comparable el fútbol femenino con el fútbol masculino en cuanto a patrocinios a hablas. patrocinios, en cuanto a todo, Es una ironía, pero es muy triste, ¿eh? pero me parece que es un punto a tener en cuenta. Es decir, se ha conseguido Pero- y se va visibilizando. Y yo creo que al final, es verdad que es triste porque al final todo va muy lento, Eso va a ir más lento. pero yo creo que es un tema de visibilidad y nosotros lo hemos hablado muchas veces. Para mí un ejemplo claro siempre es, con todo lo que la gente en un momento dado pueda criticar, es la carrera de la mujer. Es decir, la carrera de la mujer ha sido un evento que ha conseguido que Innovación. millones de mujeres que jamás se hubieran planteado ponerse unas zapatillas salieran a correr un día, a andar y de pronto decir, ostras, ¿cómo mola esto? Estoy en la calle, puedo salir con amigas o solas o tal, y salir a correr. Entonces, es verdad que quizás las mujeres necesitamos
Porque yo creo que la principal diferencia es que para los chicos es más una parte competitiva, es decir, yo salgo a entrenar porque tengo probablemente un reto o tengo algo, y para las mujeres yo creo que el deporte y correr al final acaba siendo un evento social. Sí. Es decir, en muchos casos o salgo porque quiero soltar la cabeza y a lo mejor me gusta ir sola y salgo a correr sola, pero en la mayoría de los casos es un evento de necesito salir, compartir con otras compañeras, con otras mujeres. Entonces, yo creo que es un tema de que el foco es diferente para ellos que para nosotros. Para ellos es más un tema competitivo y para nosotras es más un tema... Un escape de la vida Eso diaria. es, y para nosotras es un escape. Yo creo que ese es el punto de inflexión, creo. Es posible, yo lo observo en la pista de atletismo donde estoy entrenando desde hace unos meses, que estoy readaptando mis entrenamientos porque como es público y notorio, me lesioné y he tenido que volver a empezar de cero, y cada vez que miro el reloj y veo la velocidad que voy corriendo me quiero morir, pero eso me No hay dice, que mirar. No, eso me dice mi entrenador, olvídate del reloj, vas a volver a correr, Claro. pon fuertes los cuádriceps. Y sí que observo que hay muchos grupos de hombres que tienen ese ambiente alrededor competitivo de, bueno, y cuando vayamos a la carrera, no sé qué, ahora estaban preparando la Beovia y estaban pensando luego en irse a comer a Zarauts. Y las mujeres, en cambio, son grupos de madres, que a muchas de ellas las conozco porque son vecinas mías y nos hemos visto en las clases de preparación al parto, y las veo que es todo lo contrario. Es su momento de relax, nada de competición, y sí, salen a correr, igual ni miran el reloj como lo miro yo. Igual en eso soy un poco tío, ahora que lo pienso. Pero es el escape. Estamos hablando en general, obviamente, Sí. que Sí, hay de todo pero en es todos cierto, lados. Hay pero hombres sí que que no es- compiten también. O sea, Sí, Y no, mujeres muy competitivas, pero yo creo Sí. que el tema es ese, que para nosotras es más un escape y es más un tema social que no tanto un tema de voy a salir a entrenar porque tengo un... De hecho, a mí me cuesta mucho entrenar, horrores, pero luego me motiva mucho apuntarme a las carreras. Luego, claro, cuando tienes 30 años te funciona, cuando tienes 50 no funciona igual. Todo hay que Claro. decirlo. Si no hay Pero entrenamiento, no hay rendimiento. mal. totalmente. Ni descanso, hay que tener descanso Sí, es también. cierto. Pero sí que es verdad que a mí me da muchísima rabia porque veo mogollón de chavalas y de mujeres entrenando A y tope. que me dan Sí. 200 millones de vueltas, y luego las cuesta mogollón apuntarse a las carreras. Pero porque quizás no le gustan. Claro, sí, porque Ah. lo viven como un tema competitivo, Ah. o porque o luego muchas veces el no estar preparada, ¿no? Que yo creo que es otra cosa que también a mí me genera bastante debate, que es el tema de los tiempos de corte. Yo sigo convencida de que y sales fuera de España a cualquier otro lugar de Europa y pasa, los tiempos de corte en España son muy cortos porque somos muy competitivos. Tú vas a cualquier carrera, ya sea de 10 kilómetros, ya sea una maratón, y los tiempos de corte son muchísimo mayores, con lo cual eso hace... Bueno, pero ahí hay otro debate, porque tampoco es sano, si querés un maratón, hacerlo en 7 horas. Y lo hemos hablado con especialistas de Claro, salud. sí, pero quiero decir, pero sí que es verdad que tú, Una por carrera de ejemplo, 5 una de 10, carrera sí. de 10 Dale. kilómetros, si el corte lo pones en 1 hora 20, Sí, hay gente que no se va a apuntar nunca. ya has tenido si quiere que, ya empezar. tienes que entrenar, o sea, no te lo tomas como algo, como una toma de contacto, y hay muy pocas carreras Pero de hay 5 que entrenar, kilómetros. Ana, Sí, pero hay para muy hacerlo. pocas carreras de 5 kilómetros. Entonces, Sí, eso sí. para mí el tema es decir, que tiene que haber más eventos donde gente que no tenga la costumbre de hacer eso salgan, como la carrera de la mujer. ¿Por qué la carrera de la mujer Multitudinaria, se ha claro. convertido Caminando en lo también. que es? Bueno, pero no es lo mismo, por eso hay marchas. Hay muchas carreras familiares que están los 10 kilómetros, los 5 kilómetros, Poquitas. carreras infantiles y marchas. Poquitas. Las hay. No. No son las populares, pero las hay. Sí, pero Las son... hay. Date una vuelta por Madrid, por el Parque Juan Carlos I. Sí, pero yo creo que tiene que haber más, te quiero decir, que tiene que haber No es más fácil, facilidad no es para que tú fácil. puedas empezar pero Que no a... es fíjate, fácil, por el otro y lado esta conversación la he tenido con atletas, porque teniendo el programa que tengo de atletismo de Cuídate Runner, antes el último runner, es verdad que he entrevistado a muchos atletas y lo he hablado mucho con ellos, que parece que si no corres una maratón, o en tu caso con el trail, si no haces una ultradistancia, parece que no eres nadie. Eso es. Y yo amo la distancia de los 5 kilómetros, Yo aunque me Y parece hay muy maravillosa. pocas, es que muy pocas carreras Me parece de 5 maravilloso. Lo kilómetros. hablaba con Ana Lozano cuando le dije, no, si es que yo soy corredora de 5 y 10. A ver, yo
sé cuáles son mis capacidades y sé cómo funciona mi cuerpo y o sé lo por que dónde querés voy. disfrutar. Pero a mí me encanta correr a 5 a saco. Claro. Me encantaba. Bueno, lo volveré a hacer. Volverás. El caso es que, fíjate lo que estamos hablando y se nos ha ido ya casi todo el programa. Y yo quería preguntarle a Ana Samuelson por avernotrail.com. El lado aventurero, el lado femenino de la aventura. Es el subtítulo. El lado femenino del infierno de la aventura. De la sí. aventura. Me gusta lo de la aventura, pero el infierno ya es... Ya lo tenemos en nuestro día a día. En nuestro día a día, efectivamente. Entonces, claro, ese infierno que te hace pasar el entrenamiento y las carreras, en este caso de trail, supone al final una satisfacción absoluta personal en el sentido de que has podido conseguir un objetivo o no, dependiendo del que te hayas marcado, pero sobre todo ese reto, ¿no? Afrontar un reto que no es nada fácil y, como decíamos al principio, asusta un poco, ¿no? El correr por la montaña. Sí, pero fíjate, yo creo que es más un tema también de cómo nos lo planteemos. Yo justo antes de venir estaba echando un vistazo y la primera carrera que yo hice de trail era una carrera marcha que se hizo, que salía de Roncesvalles y terminaba en Zubiri, 21 kilómetros, y entonces te daban la opción de hacerla corriendo o hacerla andando, en el 2006. Si veis la foto de esa primera edición que yo corrí, iba con botas de monte y con una mochila que parecía que iba a subir al Everest. O sea, pero daban un tiempo suficiente, no sé si eran 3 horas y media o tal, para hacerla andando. La hice andando y acabé tan contenta que me apunté al año siguiente, ya con unas zapatillas, con una mochila un poco menos pesada y tal. Simplemente, entonces la iba haciendo, pero como yo sabía que había 3 horas y media para terminarla, entonces lo que intentaba era como, yo no corro, o sea, apenas corría, me había apuntado a alguna carrera de la mujer o poco más. Y entonces era como intentar terminarla, entonces pues trotaba en las bajadas, el resto lo hacía andando y tal. Entonces yo creo que lo bueno que tiene el trail es disfrutar de la montaña. Entonces yo creo que al final es verdad que las carreras a lo mejor pueden dar miedo, ¿no? Pero yo animaría a todas las mujeres, pues eso, a subir al monte, a salir a caminar y a probar a trotar. Si simplemente es en una bajadita, pues en lugar de bajar andando, bajar trotando. Y es verdad que yo creo que es una sensación súper buena. Creo que a cualquiera que lo pruebe estoy segura de que se acabará enganchando. Porque al final es eso, estás en un espacio abierto, estás en el monte, ves paisajes distintos, no sé. Y hay una conexión también con la naturaleza, que me imagino, como hablaba el otro día con Alasne, que ya lo primero que hacía nada más levantarse era mirar a ver cómo iba el viento, las mareas y todo lo demás. En esto también ocurre, ¿no? Cuando tienes una carrera de trail, dices, a ver por dónde sopla el viento hoy, va a llover, va a nevar, ¿qué va a pasar? Sí, bueno, yo tampoco lo miro mucho, la verdad. Porque, oye, ya que estás allí, disfrutas, ¿no? Y yo creo que además disfrutas de la nieve, disfrutas de si hace sol, de la lluvia. O sea, a mí me parece que correr con lluvia en el monte es de las cosas más placenteras que puede haber. Si te pilla ya corriendo, si te pilla antes de salir ya estamos hablando de otra cosa, pero bueno. Pero sí, la verdad es que no sé, pero ya no solamente una carrera, ¿no? Yo creo que solamente el hecho de salir a caminar al monte, yo creo que te genera una subida de endorfinas y de ¿sabes? Te despeja la cabeza, el cuerpo también se ejecuta de otra manera, ¿no? Yo creo que bueno, que es un deporte que además no necesitas, es lo que te digo, ¿no? Si quieres una carrera, genial, pero solamente el hecho de subir al monte, de caminar, de andar, y luego lo otro casi que viene solo. Viene de seguido. Nos quedan apenas 2 minutos. ¿Qué nos vamos a encontrar en avernotrail.com y quién tiene que ir a visitar la web y a apuntarse a las diferentes opciones que ofrecéis? Pues se van a encontrar sobre todo información de carreras, información de eventos relacionados con el trail, con el running y con la naturaleza, y hacemos crónicas de los eventos, pruebas de material, y bueno, la idea un poco es, y también que pierdan un poco, ¿no? Que haya mujeres que lo vean y que digan, pues no solamente las que corren no son super woman, super corredoras que entrenan un montón, que tal y que cual, pues no, me pueden ver a mí o a otras compañeras que no somos precisamente grandes atletas y ni jovencitas, pero oye, ni niñas, pero la edad es solo un número, como dice la campeona olímpica del mundo y de Europa, la triple campeona del mundo, bueno, eso es, y récord Guinness Sandra Sánchez, la edad es solo un número. Es eso, al final es disfrutar. Yo creo que lo que intentamos trasladar un poco es eso, ¿no? Que al final hay que moverse, que es bueno moverse y disfrutar en este caso, de la naturaleza y de la montaña en particular.
Y de llevar unas buenas zapatillas. Samantha Chocrón, una periodista en zapatillas. Tráeme más cositas de estas. Claro, ¿has como visto? Ana Aquí ha Samuelson. molado. Sí, muchísimo. Ana mola. Sí. Gracias. Ana. Muchísimas gracias. Creo que no sois objetivas, pero no, muchas sí, gracias. es verdad. Empezar mi columna contigo para mí ha sido maravilloso. Desde Gracias. luego que sí, para mí es maravilloso teneros aquí a las dos, de verdad. Samantha Chocrón, muchísimas gracias. Y Gracias Ana, a ti. cuando quieras establecemos alianzas también y lo que haga falta, pero vamos. Yo ya sabes, Samantha, que siempre estoy dispuesta para todo, así que lo que queráis. Desde Sí, a luego, todo. sí, hasta el infierno, hasta y más el allá. Averno y más allá. claro. Pues muchísimas gracias a Víctor Palmeiro, que nos ha acompañado también esta noche. Nos marchamos ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí en Radio Marca de Mujer y Deporte en Femenino Singular.